2 Samuel chapter 22. We'll have Brother Elmer read the first 7 verses. We'll say a few things and then we'll ask the Lord's help. Así que estamos en 2 de Samuel capítulo 22, vamos a leer los primeros 7 versículos, hacer unos comentarios y luego vamos a orar. Y dice la palabra de Dios en esta porción: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Well, if you've noticed that this chapter is 51 verses long. Si se da cuenta, hermano, el capítulo 22 dice que tiene 51 versos. And what I did was, I looked up how many times different words were used in this chapter. Y lo que él hizo, dice que hizo una búsqueda de cuántas veces se usan ciertas palabras, algunas palabras claves en el capítulo, en los versos. And this is interesting. David, in this chapter, he uses the word me. He used the word me 38 times. Interesantemente dice que David usa la palabra yo, refiriéndose a sí mismo, dice 38 veces. He used the word my. He used that word 35 times. La palabra mi, 35 veces usa David. And then in this chapter, there are 43 references to God or the Lord. 43 references. En el mismo capítulo dice se encuentran 43 referencias acerca de Dios o el Señor. He spoke 5 times about the word delivered. Dice que 5 veces David usa la palabra, dice me rescató, me libró. And he used 5 times to talk about God, his rock. 5 times God, his salvation. 5 veces dice David habla acerca de el Señor Jehová, mi roca, mi salvación. And as I was trying to understand that, think about that. He said, me and my 38 and 35 times. Is this a chapter about David? Y usted comienza a pensar, y si usted se pone a pensar, dice que 38 veces la palabra yo, 35 veces la palabra mí. Él comienza a preguntarse, ¿escribió David acerca de él, de su persona? No, this is a chapter about God. Pero no tiene nada que ver, es un capítulo más bien acerca de Dios. I wrote this down. Y me anoté esto. David used his me's and his my's David escuchó, dice, su él y lo suyo to talk about him. para hablar acerca de él. I want to say that one more time. Lo voy a repetir. David used his me's and his my's to talk about him. David usó el él y hablando de lo suyo, dice, para hablar de él. All right, now you don't have to do this because I did the hard work for you. Ahora tengo buenas noticias, usted no tiene que hacer nada, dice, porque ya él hizo el trabajo difícil por nosotros. Mire esto. But I read every 38 times, and every 35 times, and not one time did David talk about his own righteousness and his own goodness. Dice que leyó toda la parte donde David habla acerca 38 veces acerca de él y 35 veces acerca de lo suyo. Dice, y ninguna sola vez David se refiere hablando acerca de su propia justicia. Now we'll see this in a moment, but he did use the word my righteousness, but he understood that his righteousness came from his righteousness. En algunos momentos dice David sí usó la palabra, dice mi justicia, refiriéndose a que su justicia venía a causa de él. Not one time in those 38 and 35 verses, not one time did David talk about
his abilities. Ninguna vez en las 38 veces o en las 35 veces David habla acerca de sus habilidades. Rather, David took these 51 verses to talk about God's goodness, God's strength, and God's abilities. Sino más bien David usó estos 55 versos, dice, para hablar acerca de la bondad, la gracia y la protección de Dios. Can I be honest with you? I had this thought. Dice, voy a ser honesto, dice, y se me ocurrió una cosa, mire. I looked at that and I said, 51 verses. I said, wow, that is a lot of Y praise. dice que la estaba pensando, dice, un capítulo de 51 versos solamente para incluir adoración. ¿Cuánta adoración? And then God convicted me with this thought. Pero dice que luego Dios le habló a su corazón con este pensamiento. Mire, The problem with many Christians is this. le voy a decir cuál es el problema, hermano, con muchos cristianos, oiga. We too often cut our praise short. Lo que pasa no es que el capítulo sea muy largo, lo que pasa es que a veces como cristianos dice que nosotros paramos nuestra adoración a Dios muy rápido. And we rush through prayer and we rush through praise and we cut it short. Nosotros, hermanos, paramos la oración, paramos la adoración muy rápido. And I don't know about you, but even me, sometimes man, I rush to church, and then sometimes you say, man, I got to rush home because I got to do all this work, I got to do all this Pero voy a stuff. ser honesto, a veces nosotros, hermanos, nos apresuramos a salir de la iglesia, no esperamos la hora para llegar a casa porque tenemos tanto que hacer en la casa. Understand something, that we've got to be very, very careful that we don't cut off our time with God. Pero debemos entender una cosa, hermano, por favor, dice, no apresure su tiempo con el Señor, no reduzca su tiempo con el Señor. I had this thought also that you can't force someone to praise God. Dice que también se le ocurrió a él, dice que es imposible, hermano, forzar, obligar o hacer a alguien que adore a Dios. As I interpret these 51 verses, I don't think David said, all right, well, listen, I've had all of these victories. I guess I got to praise God here. Cuando yo estaba leyendo esto, hermano, yo en ningún momento pensé que David, cuando escribió este verso de este capítulo de 51 versos, yo no creo que David lo haya hecho obligadamente, decir, bueno, Dios me ha dado tanta victoria, tengo que escribir acerca de la victoria de Dios. How did David write 51 verses of praise? Y usted dice, ¿cómo David pudo escribir 51 versos de pura adoración? I believe because it was flowing out of a thankful heart. Yo creo, hermano, que fue posible de que todo esto haya fluido o haya brotado, dice, de un corazón agradecido. In church, a thankful heart will not cut short praise to God. Yo le voy a decir, hermano, en esta noche que un corazón agradecido dice que es aquel que no corta rápido, dice, no apresura la adoración a Dios. Well, we're going to spend 2 weeks in this one chapter. Vamos a pasar, dice, 2 semanas, 2 domingos en este capítulo. This chapter, understand that this chapter is about a thankful king who took time to praise Y God. este capítulo, hermano, tiene que ver con un rey agradecido, dice que se tomó el tiempo para alabar a su Dios. All right, let's ask the Lord's help this evening as we look at 3 ways that David praised God. 3 reasons why he praised God. Así que, hermano, tome ese tiempo para orar, incline su rostro y ore conmigo mientras miramos 3 formas o razones por las cuales David adoró a Dios. Y Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias por una vez más concedernos la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor, y estudiar los escritos de David, Señor, sus mensajes, su poesía, su música, Señor. Y Padre, tiene razón a David de escribir 51 versos de pura adoración. Dice el apóstol Juan, Señor, que si todas las cosas que nuestro Señor ha hecho se escribieran en libros, no caberían en el mundo tantos libros de tantas cosas que tú has hecho, Señor. Si en mi vida yo escribiera, Señor, todo lo que tú has hecho, Señor, una biblioteca no bastaría para guardar tantas cosas. Y Padre, te damos gracias porque entendemos, Señor, que tu bondad y tu gracia para con nosotros, Señor, no tiene límites, Señor. Y Padre, yo entiendo en esta noche, Señor, que a veces estamos tan ocupados, apresurados, Señor, cansados, agotados, la rutina, que a veces ni tiempo tenemos para orar, mucho menos para adorarte, Señor. Padre, pero esta noche queremos decirte que te queremos, te amamos, Señor, y te damos gracias por lo que tú eres, sencillamente, en el nombre de Jesús.
Amén. Amen. Well, I believe the first thing that David was thankful for was his protection. Una de las cosas, o la primera cosa por la cual David dice que daba gracias o estaba agradecido era por su protección. Notice again in verse number 3 what David wrote. Mira lo que dice David en el verso 3, dice, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. David was thankful that God had saved him from the destruction of his enemies. David estaba agradecido a Dios que Dios lo habría librado, dice, de la destrucción de sus enemigos. And in this chapter, 5 times David said, I am thankful for deliverance from mine enemies. 5 veces David usa la palabra, dice referencia de que David estaba dando gracias a Dios porque Dios lo había liberado, dice, de sus enemigos. And I love what the Bible says in verse 3. I love how God is called a high tower. Me gusta, hermano, como David, el Señor dice que se describe en este versículo, dice, fortaleza mía, mi alto refugio. There were times in David's life where he did not know where to go and what to do. Hubieron momentos en la vida de David, hermano, donde David no sabía ni dónde ir ni qué hacer. And David was thankful for that high tower because no matter where David was, he could always see that high tower of God, his strength. Y David da gracias por el alto refugio de Dios porque no importaba dónde David fuese, dónde se encontrara, él siempre podía contar, podía ver el alto refugio de la mano de Dios para con él. I'm so thankful that God is our high tower and God is visible amongst, above the drama and the chaos of this life. Yo doy gracias a Dios, hermano, que Dios es nuestro alto refugio, tan alto, hermano, que está visible, lo podemos observar, dice, por encima de todo el drama, de todo el caos de nuestro tiempo. Understand that the Bible talks about every single one of us, we have 3 enemies. Recuerda, hermano, que la Biblia dice que cada uno de nosotros, todos, grande o pequeño, tenemos 3 enemigos. Mire, All right, let's look at number 1. Let's go to 2 Corinthians chapter 2. vamos al primero, segunda de Corintios, capítulo 2, segunda de Corintios 2, a ver el primer enemigo, ¿quién es? Segunda de Corintios 2. And let's read verse number 11. Y el verso 11, segunda de Corintios 2, el verso 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus planes. See, the high tower of Jesus Christ, he gives us wisdom. We don't have to be ignorant of the works of the devil. El alto refugio del Señor Jesucristo, hermano, nos da sabiduría a nosotros. Nosotros no tenemos que ignorar, vivir ciegos, dice, a las maquinaciones o a las estrategias del enemigo. I want to comfort your heart this evening. Do you understand that the devil does not have any authority in your life? Quisiera darle un poco de consuelo en esta noche, hermano. ¿Sabe usted que Satanás, el diablo, dice que no tiene ninguna autoridad sobre usted y sobre mí? And I know that so many Christians, they live their lives and they're fearful of Satan. We're never told to be fearful of him. We're told to fear God and him alone. Muchos cristianos, hermano, en todas partes viven con un temor a Satanás, cuando en la Biblia jamás se nos dice a nosotros que temamos a Satanás, sino más bien dice temer a Dios. Think about how many times that Satan tried to take the life of David, but time and time again, God proved himself faithful to David. Piense usted, hermano, el sinnúmero de veces que Satanás trató, dice, de quitarle la vida a David, y una y otra vez Dios interfirió preservando, guardando, defendiendo a David. All right, look at this second enemy, the enemy of our flesh. Veamos el segundo enemigo, hermano, el enemigo de nuestra carne. All right, Romans chapter 8. Romanos, capítulo 8 de Romanos. Romans 8, and let's read verses 12 and 13. Mira lo que dice el verso 12 y el 13 de Romanos 8, dice, así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. All right, notice in verse 12 that Paul says, brethren, he says, we do not
owe our flesh anything. We're not in debt to our flesh. Dice Pablo en el verso 12, hermanos, dice, no somos deudores, dice, no le debemos nada a la carne. You and I do not have to give into the daily demands of our flesh. Sabía, hermano, que usted y yo no tenemos que ceder, dice, a las exigencias, a las demandas diarias de nuestra carne. And notice through in verse 13 that through the power of the Holy Spirit, we can mortify, we can put to death the demands of this sinful flesh of ours. Dice el verso número 13, dice, pero por el poder del Espíritu Santo, dice, podés hacer morir las obras de la carne. And I want to remind you once again that David, he got himself in trouble in his life when he gave in to his fleshly demands. Quiero recordarle una cosa, hermano, que los problemas comenzaron para David cuando él cedió, se entregó a las exigencias de su carne. All right, and then our third enemy is the world. Take your Bibles, go to 1 John chapter 5. Primera de Juan capítulo 5, vayamos a ver a nuestro tercer enemigo. Primera de Juan capítulo 5. And let's read verses 1 John 5 and verses 4 and 5, please. Primera de Juan 5, verso 4 y el 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? All right, so you see that our faith has given us victory over the destruction of this world. Usted puede ver, hermano, que dice que nuestra fe, dice, nos ha dado a nosotros victoria sobre la destrucción del mundo. And when you look at those three enemies, this is how the Bible tells us that we can defeat them. Y cuando usted analiza estos tres enemigos, hermano, esta es la forma como la Biblia dice que usted y yo podemos vencerle. Mire, All right, we defeat Satan, number one, through the power of Jesus Christ. primeramente nosotros vencemos a Satanás a través del poder de nuestro Señor Jesucristo. Number two, we defeat the enemy, our flesh. We defeat that through the power of the indwelling spirit. Número dos, nosotros vencemos la carne, hermano, a través de la presencia del poder del Espíritu Santo en nosotros. And then number three, how do we defeat this enemy of the world? We defeat it through our faith in Y Christ. luego, número tres, el tercer enemigo del mundo, como nosotros le vencemos, hermano, a través de nuestra fe y en nuestra fe en Jesucristo. So number one this evening, David, in his song of praise, he praised God for protection. Así que primeramente David en su cántico a Dios dice que lo adora, le da gracias primeramente por su protección. All right, let's go back to 2 Samuel chapter 22. Vayamos al comienzo a 2 de Samuel capítulo 22. And the second thing that David, he praised God for was David's ability to pray. La segunda cosa por la cual David da gracias o adora a Dios, alaba a Dios, dice por la habilidad de poderle orar a Dios. All right, read verse number 4. Mira lo que dice el verso número 4, dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Then skip down to verse number 7, and again he says, in my distress I called upon the Lord and cried. In other words, David says, I'm thankful that I can pray and talk to God. Luego dice el verso número 7, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. En otras palabras, dice David, yo adoro a Dios, dice, porque yo le puedo orar y Él me escucha. I want you to understand something, and a lot of times Christians miss this. Le voy a explicar una cosa, hermano, cosa que muchos cristianos a veces no entienden. Mire, Prayer is not just talking to God, prayer is talking with God. porque la oración, hermano, no simplemente es usted hablarle a Dios. La oración más bien es usted hablar con Dios. See, so many Christians, they rush into prayer and they say, God, thank you for this and thank you for that, and I need this and I need that, and then they cut it off. ¿Sabe qué es lo que pasa con muchos cristianos, hermanos? Pues se ponen a orar, comienzan a decirle, Señor, gracias por esto, dame aquello, dame lo otro, y ahí lo cortan. And we never give God the opportunity to respond to our needs, to respond to our cries. If you listen, He will speak to you. Y lo cortamos tan rápido, hermano, que no le damos el tiempo a Dios para Dios responder, para Dios atender, para Dios proveer
the comfort in the life of David that he learned to not just say, thank you for that and I need that. He actually learned to listen to God when he prayed. Y esa fue una de los ánimos en la vida de David, hermano, que no solamente él oraba a Dios dándole gracias por esto y pidiéndole lo otro, sino que se tomaba el tiempo, dice, de esperar la respuesta de Dios, escuchar lo que Dios le decía a su petición. And then we don't have to, actually, you know what? Let's do that. Let's read. Notice how God worked. Notice how God moved when David prayed. Let's just read verses 8 through 17. Notice how God moved. Vayamos, hermano, a leer versos del 8 al 17. Yo quiero que vea lo que pasa aquí, cómo Dios se mueve, cómo Dios responde a la oración de David. Del 8 al 17 dice, la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín, y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a la reprensión de Jehová. Por el soplo del aliento de su nariz, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Do you think that David saw the power of God in his life? ¿Cree usted, hermano, que David pudo ver el poder de Dios en su vida? All right, I want to give you 3 characteristics about David's prayer. Number 1, it was a prayer of desperation. Quisiera darle 3 características, hermano, acerca de la oración de David. Primeramente, la oración de David fue una oración de desesperación. In verse number 7, I want you to notice the word. David said, in my distress. Understand what that word means. En el verso número 7, hermano, quiero que vea en la primera parte donde dice, en mi angustia invoqué a Jehová. La palabra angustia, hermano, significa, mire. All right, this is very important. This word is fascinating. It literally means tight and it means narrow. La palabra angustia, hermano, significa que usted se encuentra en una situación, dice, apretada, pero cada momento se va reduciendo más el espacio, como un embudo, hermano, comienza así. And every one of you can identify with that. What does David mean? Y cada uno de nosotros, hermano, nos podemos distinguir con esa aplicación. ¿Qué es lo que hace David? It means that in David's life, there were times where he was being suffocated with anxieties. Eso quiere decir que en la vida de David, hermano, hubieron momentos donde David estaba siendo literalmente sofocado, dice, con ansiedad. And there was times in David's life where things got so tight and things got so narrow that David said, I don't know what to do, but he saw his high tower. Dice, en algún momento en la vida de David donde la cosa se puso tan apretada, dice, y el tiempo, el espacio se redujo tanto donde David no sabía qué hacer, dice, pero de repente David alcanzó a ver, dice, su alto refugio. I started thinking about the life of David. Get this. Estuve meditando y pensando en la vida de David, hermano, y se me ocurrió esto, mire. David was distressed, David, es cierto, hermano, se encontró en angustia, but he was never hopeless. pero nunca, hermano, estuvo David sin esperanza. There are no questions that in this life there are times when you and I might be suffocating with Es anxieties. cierto, hermano, que van a haber momentos en nuestra vida donde quizás, hermano, nos vamos a encontrar, dice, al punto de sofocación con pura ansiedad. And yes, you and I, we might be distressed, but because we belong to Jesus Christ, we never have to be hopeless. Y hermano, quizás nosotros hasta lleguemos a ser angustiados, pero porque nosotros somos propiedad del Señor Jesucristo, podemos y tenemos esperanza. And why did David have so much hope and so much confidence in God? It's because David talked to ¿Y him. cómo es que David pudo tener, hermano, tanta esperanza, tanta confianza en Dios? Sencillo, David hablaba, se comunicaba
con Dios. And when David talked to God, he learned to talk with God, and his heart began to listen to how God would comfort him with his promises. Y David no solamente hablaba a Dios, le digo, hablaba con Dios. Y David comenzó a escuchar las promesas de Dios. Y Dios a través de su palabra podía, dice, animar, fortalecer su corazón. All right, notice the second part of this prayer. It was a prayer of amazement. La segunda característica, hermano, de la oración de David dice que fue una oración de asombro, dice como de admiración, suspenso. All right, let's read verse 20, please. ¿Qué dice el verso 20? Y me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. All right, now, you look at that and you say, well, what does David mean when he says that God delighted in him? Y usted dice, ve ese verso y usted dice, ¿qué quiere decir David cuando dice que el Señor, que Jehová, se agradó de él? Well, we are living in the me generation, the selfie generation, right? Pero usted entiende, hermano, que estamos viviendo en la generación donde yo, dice, usted se toma una imagen de usted, ya no de otro, sino suya. And you know what's happening is that this selfie generation, they love taking selfies and they say, well, of course God loves me, of course God delights me, what's not to love? Y hermano, y esta es la forma como esta generación vive su vida. Dice que cogen, se toman una foto, un retrato de sí mismo y luego meditan, dice, ¿y cómo Dios no me va a querer si mire esta guapura? Dice. Do not read this as if David is being arrogant. Por favor, hermano, cuando lee este verso, no lo perciba como que, mira, la arrogancia de David hasta dónde llega. Read this not with arrogance, but read this that David is in amazement. Léalo, hermano, no como que David está lleno de arrogancia, sino más bien lleno de asombro. All right, this is how I interpret what David is saying here. Y yo, hermano, me gusta pensar y yo lo interpreto de esta forma, mire. All right, look at me for a moment. Véame hacia acá. David is saying, God actually loves me. David está diciendo, pero el Señor de veras me quiere, me ama. And he's saying with amazement, he's saying, God actually listens to me. God actually hears my prayer. God talks to me. Y David está lleno de asombro diciendo, el Señor me ama. El Señor me escucha, el Señor atiende mi oración, el Señor habla conmigo. There was absolutely no arrogance when he said, God delights in me. He says, it's amazing to me that God delights in me. No hay arrogancia ninguna de parte de David. Lo que David está diciendo en el verso 20 dice, es asombroso, me sorprende que Dios se agrada de mí. Let's talk a moment about that large place that David said God brought him to. Hablamos acerca de esa parte en el verso 20, la primera parte donde dice, y me sacó a un lugar espacioso. All right, when you put the Bible together, it's absolutely fascinating. Get this. Cuando usted, hermano, coloca la Biblia de un extremo y la compara con el otro, es fascinante lo que usted encuentra, mire. In verse number 7, David was talking about a narrowness, a tightness, wasn't he? Le dije que en el verso 7 la palabra angustia significa estar apretado en un lugar reducido y cada vez más reducido, le expliqué. And then in verse number 20, David says, whoa, God, he took me away from all that and he put me into this great, wonderful place. Y luego en el verso 20 dice David, el Señor me sacó de esa angustia, me libró de esa angustia y me colocó, me trajo, dice, a este lugar lleno de espacio. And in this place, I can take my anxieties and I can cast them to the Lord. Y dice David, y en este lugar espacioso donde el Señor me trajo, dice, yo puedo tomar todas mis ansiedades, dice, y arrojarlas, tirarlas al lado de Dios. How about this? And in this large place, I can be free from the penalty of sin because God forgave me of my sins. ¿Qué tal esta parte? David pudo haber dicho, y en este lugar espacioso yo soy libre de la pena de mi pecado porque el Señor ha perdonado todos mis pecados. You think about all of the ways that, and all of the things that David had to fear. Hermano, piensa en todas las situaciones en las cuales David se encontró donde posiblemente tuvo temor. Piense. Let's review a couple of them, just to remind you. Veamos algunas, solo para traer un poquito de curiosidad al tema. 3 times,
3 times Saul takes his spear and he tries to take David's life. 3 veces, hermano, Saúl toma su lanza y dice, se la arroja a David con la intención, hermano, de matarlo. You remember the sword of Goliath. He said, hey, I'll take you out. Recuerda, hermano, la espada de Goliat que ofendió a David diciendo, te voy a matar. How about all of the battles with the Philistines? Time and time again, the Philistines thought, we got him. Hey, we got a new sword for him. ¿Qué tal, hermano, todos los encuentros, las batallas de David con los filisteos, donde ellos pensaban que lo iban a matar, incluso tenían una espada nueva para matarlo? Do you remember that man named Shimei? Do you remember what Shimei did? Shimei took stones and he said, I'll stone David to death. Didn't work. Recuerda que el individuo Simeón que le salió al encuentro a David, hermano, y comenzó a arrojarle piedras. Simeón pensó, voy a matar a David, pero ¿sabe qué? No pudo. How about the evil intentions of Absalom? ¿Qué tal, hermano, las intenciones perversas y malignas de su propio hijo, Absalón? Yes, no question, there were tightness and there were narrow places and times in David's life, but through prayer, God brought him to a large place. Sin duda alguna, hermano, hubieron momentos de angustia, de sofoco en la vida de David, pero a través de la oración, la comunicación entre él y Dios, dice que Dios lo liberó, Dios lo sacó a un lugar amplio y espacioso. All right, number 3, it was a prayer of admission. Tercera característica, hermano, de la oración de David, dice que fue una oración de admisión. Let's read verses 18 and 19. Este dice el verso 18 y el 19, dice, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. All right, I was just moved by the thought in verse 18, for they were too strong for me. ¿Sabe, hermano, que a mí me sorprendió? Me tocó la parte donde dice David en el verso 18, dice que sus enemigos eran más fuertes que él. So many people go through their life trying to convince themselves just how strong they are. ¿Sabe, hermano, que cuántas personas viven su vida, dice, tratando de convencerse a sí mismo de cuán fuertes ellos son? Life will humble you, won't it? ¿Sabe que la vida, hermano, tiene formas, dice, para humillarte y hacerte ver lo contrario? Many men spend their youth talking about how strong I was. ¿Sabe que muchos jóvenes, muchos hombres, hermano, pierden toda su juventud hablando, dice, qué tan fuerte yo soy? And then they spend their older years talking about just how tough and difficult life is. Y luego cuando llegan a viejo, hermano, se pasan toda la vejez hablando de qué tan dura y difícil es la vida. Because life will humble you. Le digo por qué, porque la vida, hermano, puede y tiende a humillarte. Have you gotten to the place where David is, where he said, it's too strong for me? Hermano, ¿usted ha llegado a algún momento, se ha encontrado en un lugar al igual que David, donde David dijo, esto es más fuerte que mí, donde su enemigo, su adversario es mayor que usted? Would you just admit what God already knows, that it's too strong for you? Hermano, cuando encuentres ese lugar y llegas a ese lugar, lo mejor es reconocer, admitir delante de Dios que el enemigo es demasiado fuerte para ti. So this does not mean, David was not saying, well, it's just too hard for me. I'm not even going to try. Con esto David no está diciendo, hermano, la situación es muy difícil, es muy fuerte para yo, no lo voy a lograr, mejor me voy a dar por vencido. You know what David's attitude was? ¿Quiere que le diga más bien cuál fue la actitud de David, hermano? Mire para acá. Remember, David's attitude before Goliath was, well, he's obviously a lot bigger and stronger than I am. Recuerde la actitud de David desde el comienzo, hermano, ante Goliat. David reconoció que Goliat era más fuerte y más peligroso que él. But David's attitude was, God, I will go if you go with Pero me. recuerde que la actitud de David desde entonces, hermano, era de que si Dios iba, David iba. Notice in verse 19, David says that the Lord was my support, my strength. Mire qué bonito, hermano, del verso 19, la última parte, dice David, mas Jehová, dice, fue mi apoyo. Have you gotten to the point in your life where you have just admitted what God already knows, it's too strong for you? Hermano, ha llegado usted, ha alcanzado usted el momento en su vida donde usted reconoce, finalmente reconoce lo que Dios ya conoce, que la cosa es muy difícil para usted. All right, number 3, as we close, David was also thankful and he praised God for his prosperity. Punto número 3,
vez, hermano, y con esto cerramos, que David también estaba agradecido, dice, por su prosperidad. Let's read verse number 21. Creo que dice el verso 21. Jehová, dice, me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. All right. David prospered for these three reasons. Number one, he prospered because of his righteous living. Le voy a dar tres razones por las cuales David prosperó. Primeramente, dice, David prosperó por su vida justa o piadosa. Now, I think you understand this, but I do want to clarify that David he's not a Pharisee. He's not saying, look at my self-righteousness. That's not what he's saying. Quiero aclarar un punto, hermano. David de ninguna forma, cuando habla de esta forma, está sonando como si fuera un fariseo, que los fariseos hablaban, mira, Señor, mira mi justicia por acá. He's saying, I truly desire to live a righteous life. Lo que David más bien está diciendo es que él genuinamente, verdaderamente, dice, anhelaba vivir una vida justa, piadosa. Don't miss this. Pero véanme bien, hermano, mire. We should always reject self-righteousness. Nosotros a toda forma deberíamos, hermano, rechazar la justicia propia. But church, never be ashamed of your desire to live righteously. Don't be ashamed of that. Rechace su justicia propia, pero que no le dé vergüenza, hermano, de querer vivir y andar piadosamente delante del Señor. And listen, I'm not trying to put myself up tonight, but I work with people and they talk about movies, they talk about things on TV, and I have no clue what they're talking about. Mire, yo no pretendo ofender a nadie ni colocarme en un lugar más alto que de donde estoy, pero dice que en su lugar de trabajo las personas hablan, dice, acerca de programas de televisión, películas, dice, y él ni siquiera entiende o conoce de qué están hablando. And this isn't about me and my self-righteousness. It's about a desire to say, I want to live righteously. Don't be ashamed of that. Y yo lo estoy diciendo, hermano, no por mi justicia propia, que yo tenga justicia por encima de la de ellos, sino porque yo quiero, dice, vivir una vida justa y piadosa delante del Señor y que no le dé vergüenza. Now listen, at work when they're talking about things and I have no clue what they're talking about, don't be a Pharisee. ¿Sabe, hermano, que allá en el área de trabajo, en su lugar de trabajo, cuando los compañeros comiencen a hablar de cosas que usted no sabe de lo que están hablando, no se convierta, dice, en un fariseo en su lugar de trabajo? I mean, we can't have that attitude, well, hey, I'm not that bad. No se ponga usted como quien dice, mira, este es lo que está hablando, yo no soy igual que este. That was the attitude of the Pharisees. They just looked around at all those other sinners and they said, well, hey, I don't do that and I don't do that. I guess I'm pretty good. Hermano, esa era la actitud de los fariseos. Buscaban a los pecadores peores que ellos, hermano, y decían, bueno, yo no hago esto, no hago lo otro, no tengo aquello. David was simply saying that there are things in this life I do not want to be a part of. Don't be ashamed to say, I want to live righteously. Lo que David estaba diciendo, hermano, que hay cosas en la vida que David dice, yo prefiero no tener nada que ver con ello. Dice, no sienta pena, hermano, o vergüenza de querer vivir una vida justa y piadosa delante del Señor. All right, number two. David prospered because of faithful living. Segunda razón por la cual David prosperó, hermano, dice que fue por una vida fiel. Let's read verses 22 and 23. Porque dice verso 22 y el 23, dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impiamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. David said that I've not departed from God no matter where I was. God's word was with me. David dice, nunca me aparté de la presencia del Señor, de la palabra de Dios. Donde quiera que yo anduve, dice, Dios estuvo conmigo. Remember that faithful people, this made me feel real good when I wrote this down. Mire, yo le voy a decir una cosa que le va a hacer sentirse bien, por lo menos a mí me hizo sentir bien cuando lo escribí, que la gente fiel, hermano, mire. Faithful people are not perfect people. La gente fiel, hermano, no quiere decir que son gente perfecta. Qué alivio, ¿verdad? But faithful people are committed people. Pero una persona fiel, aunque no es perfecta, hermano, es comprometida. And you remember the times that David fell, guess what he did? He repented and he got back up right back into the battle. Y usted recuerda, hermano, las muchas veces que David cayó, dice que se arrepintió, se levantó y de nuevo a la batalla. And then number three, David prospered because of pure living. Tercera razón por la cual David prosperó en su vida, hermano, fue por una vida, dice, pura. Let's read verses 24 to 28, please. Verso del 24 al 28 dice,
Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrará misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. David never forgot his sins David, hermano, nunca olvidó sus pecados because he never wanted to repeat his sins. y nunca los olvidó porque él nunca quiso repetir sus pecados. You understand that when you are forgiven, praise God, your heart is made clean. Praise the Lord for that. Usted entiende una cosa, hermano, que cuando usted se arrepiente de sus pecados, dice que su corazón es hecho limpio. Gloria a Dios por ello. But it is impossible to forget some of the things that maybe are in the past. Pero es imposible, hermano, aunque el corazón ha sido hecho limpio y perdonado, es imposible, dice, olvidar cosas que tomaron lugar en el pasado. And I think what David is doing here, he's maybe thinking back to his past and he says, God, help me not repeat those sins again. I want to be pure. Y yo creo que David en algún momento estaba pensando en las cosas que él cometió en el pasado y va delante del Señor y le dice, Señor, permíteme nunca volver a hacer lo que hice en el pasado. Ayúdame, Señor, a vivir una vida pura. Now this is important. Ahora, esto es importante, mire para acá. Don't let the devil dig up the past. No le permita al diablo, hermano, coger una pala y excavar su pasado. I don't think we repeat the past with other people. That's not necessary. Hermano, yo no creo que es necesario que nosotros repitamos nuestro pasado con otras personas. I don't think that children need to know about past sins. Yo no creo, hermano, que nuestros hijos tengan que conocer nuestros pecados pasados. And this is a good rule of thumb. If God has buried it, let it stay buried. Y creo que esta es una buena práctica para nosotros seguir, hermano, que si Dios lo sepultó, que se quede sepultado. But it's wise to let grace remind you where God found you. Pero es bueno, hermano, permitir que la gracia nos recuerde a nosotros de dónde Dios nos sacó, en dónde nos encontró. It's wise to let grace remind you exactly where God found you. Le dije que es bueno, hermano, y es sabio dejar que la gracia nos recuerde desde dónde nos sacó y dónde nos encontró el Señor. All right, as we close, I want you to look at that list. Look at that list of prosperity. Para terminar, hermano, quiero que vea esa lista que incluye, dice, prosperidad. Mire, Let's say that someone comes up to you and they say, hey, excuse me, sir, excuse me, ma'am, are you prospering? si alguien viene a usted y le hace la pregunta y le dice, discúlpenme, señor, o usted, señorita, señora, le dice, ¿está usted prosperando o ha usted prosperado? What do you think they would say if you said, well, yes, I am prospering? ¿Qué cree usted que ellos le van a contestar, hermano, si usted le dice, pero por supuesto que he prosperado? Well, why and how are you prospering? Tell me about your prosperity. Y luego viene la persona, como de ser curiosa, va y le dice, bueno, cuéntame, le dice, ¿de qué forma, cómo has prosperado? And you said, well, I'm prospering because of my faithful living, my righteous living, my pure living. That's why I'm Y prospering. usted le dice, mira, yo he prosperado y sigo prosperando, le dice, por mi vida recta, por mi vida fiel y por mi vida pura, dice. What would they think of you? ¿Qué creen que le van a decir, hermano? They would think of you as Cristiano Idiota. Yeah. Llamarán. They would think that you are just an absolute fool. I mean, you actually think you're prospering because you're doing those things? Hermano, van a pensar que usted está demente, hermano. ¿Cómo que está prosperando por hacer estas tres cosas? Vida recta, vida fiel, vida pura. All right, Revelation chapter 22. Apocalipsis 22, hermano. Apocalipsis capítulo 22. Revelation chapter 22. And let's read Revelation 22, verse number 12. Y el verso 12 dice, y en rojo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Notice, Jesus is saying that he's coming back and he's coming back quickly soon. Dice el Señor, he aquí, dice, yo vengo, dice, pronto.
And when he comes back, the Bible says that he is bringing his reward with him. Y viene pronto y cuando Él llegue, dice la palabra que trae consigo, dice galardones. Let me ask you this question. What is the life? What is the life that God is going to reward? Ahora yo le quiero hacer una pregunta a usted, hermano. ¿Qué vida diría usted es la vida que el Señor Jesucristo quiere encontrar, vida que Él va a galardonar? He's going to reward the life that says, I want to be righteous. Él va a galardonar, hermano, la vida donde dice, yo quiero vivir una vida justa, una vida recta. He's going to reward the life that says, I want to be faithful to God. I want to be faithful to Jesus Christ. Va a galardonar aquella vida que dice, yo voy a serle fiel a Dios, fiel al Señor Jesucristo. He's going to reward the life that says, I want to keep my body, my mind, my heart. I want to keep those things pure. That's the life that God is going to reward. Va a galardonar también la vida, hermano, que dice, yo voy a mantener mi vida, mi corazón, mi cuerpo puro para el Señor. Esas son las cosas que el Señor va a galardonar en la vida de la persona. And in all of those things, David said, that's why my life prospers. Y con todas esas cosas, hermano, por eso es que David pudo decir, dice, es esta la causa por la cual mi vida prosperó. Well, we'll finish this chapter next week, Lord willing. I pray that that was a help and a challenge to you tonight. Vamos a concluir este capítulo la próxima semana. Yo oro que esta palabra haya sido de bendición y de reto a usted, hermano. Would you bow your heads, please? Por inclinar su rostro, por favor.